En la Biblia, en el libro de Génesis, capítulos 37 al 50, en el Antiguo Testamento, José, hijo de Jacob, tuvo dos sueños. Desde ese preciso momento, comenzó a construirse en él una identidad que lo llevó a ser una persona muy importante e influyente en el futuro. Muchas veces no sabemos o no entendemos por qué suceden las cosas en el camino que llevamos, pero hay alguien que sí lo sabe y ese es Dios. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar de las ovejas y le traía informes del comportamiento de sus hermanos a su padre, y por esa razón sus hermanos no lo apreciaban. Dios mostró el futuro de él y de sus hermanos en varios sueños. Aunque José no entendía el porqué de los sueños, Dios sí lo sabía. Y de alguna manera sus hermanos e inclusive su padre, sin saberlo, estaba profetizando el futuro que iba a llevar a José a ser un gobernador muy influyente y de mucha ayuda. Cierto día Jacob, su padre, lo envió para ver cómo estaban sus hermanos, ya que ellos estaban apacentando las ovejas en un lugar muy distante. Y cuando observaron a José que se aproximaba, tramaron un plan para asesinarlo. Al final no lo hicieron, sino más bien lo vendieron a una caravana de ismaelitas por 20 monedas. Y estos a su vez lo vendieron a Egipto, y fue llevado por Potifar, un funcionario del faraón, a su casa. Y ahí con el tiempo se le dio la responsabilidad de administrar toda la casa, siendo José el responsable de todo lo que se necesitara para que Potifar se desentendiera de todo eso. La esposa del funcionario se enamoró de José y le pedía constantemente a José que durmiera con ella, pero José fue fiel a sus principios y no accedió a dicha petición. Ella en venganza lo acusó falsamente de intento de violación y por lo tanto José fue hecho prisionero y fue directo a la cárcel. Cualquiera se frustraría diciendo: mira, he tratado de hacer bien las cosas y vea cómo me paga Dios. Pero José no se desanimó y continuó ayudando en la cárcel, y esta vez administrando a los presos. Y es que José tenía el favor de Dios y caía en gracia delante de las personas que conocía. De repente la gente veía el potencial que tenía y lo ponían a cargo de muchas cosas. Cierto día el faraón mandó a la cárcel al copero y al panadero. Estos fueron atendidos por José y le contaron el sueño que cada uno de ellos había tenido. Pero no lo entendían. José les dijo que solo Dios podía revelarles el sueño, y así lo hizo Dios. El copero fue perdonado y devuelto al palacio, y el panadero recibió la pena de muerte. El día en que el copero fue restituido y vuelto al palacio, José le dijo que se acordara de él cuando esté delante del faraón para que abogara por él. Pero éste lo olvidó automáticamente cuando salió de la cárcel. Pareciera que Dios se había olvidado de José, ya que transcurrieron muchos años para ver la mano de Dios actuar en su vida. De repente, en nuestra vida vemos los años pasar y no sucede nada, y por ende nos sentimos desinflados y sin ánimo de buscar de Dios. Pero no nos damos cuenta que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nuestra vida. Dios tenía un plan para José, y su gracia lo acompañaba día tras día. Fue probado en paciencia, fe, confianza y sabiduría. Lo puso a administrar la casa del funcionario del faraón e inclusive la misma cárcel, ya que lo estaba preparando para llevarlo a la cima más alta, y era ahí en donde lo necesitaba. No sé a dónde lo necesita Dios a usted, pero que quiere bendecirlo es muy cierto, y muchas veces no entendemos. Nos preguntamos: ¿por qué tenemos ese empleo tan mediocre y mal pagado? Y que no ofrece ningún crecimiento personal. E inclusive, ¿por qué esa enfermedad o ese accidente de tránsito? ¿Por qué no he podido cumplir mi sueño? ¿O qué sucede con mi ministerio para con Dios? Dios sabe las razones y Él es el que revela los misterios si es que los quiere revelar. Pero una cosa sí sabemos, que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Así que nuestra confianza
siempre tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Salvador. Nosotros podemos olvidar, pero Dios no. A su debido tiempo mostró un sueño al faraón que lo inquietó, y nadie podía revelar. Y en ese momento el copero se acordó quién le había revelado su sueño y se lo dijo al faraón. Y éste de inmediato mandó a sacar a José de la cárcel y le contó el sueño, y José le indicó que solo Dios podía revelar los sueños. El sueño hablaba del futuro de las cosas que sucederían en Egipto. 7 años de abundancia y después 7 años de escasez era la revelación. Se necesitaba un buen administrador para construir graneros y almacenar todo el grano posible para cuando se acercara la gran hambruna. El faraón necesitaba una persona al frente de eso, y Dios puso en gracia a José para ser el segundo en el mando de Egipto. ¡Increíble! Cuando Dios quiere, hace sol y llueve. No necesitas forzar la puerta. Dios mismo se encarga de abrirla. De antemano, la identidad de José fue creciendo con los años, porque tenía un gran trabajo por realizar. Él sabía que solo Dios podía ayudarlo como gobernador de Egipto. ¿Quién iba a pensar que, con la revelación de un sueño del faraón, se iba a abrir la puerta para que alguien saliera de la cárcel y fuera colocado de inmediato a una posición de excelencia? ¡Magnífico! Eso es lo que hace Dios. Hace con nosotros de una posición de pecador que no tiene ninguna esperanza a el perdón de pecados en un solo instante y de antemano la vida eterna. Y eso solo se logra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después de que José tomara posición como gobernador, se dedicó a realizar un plan para el cultivo y almacenaje de los alimentos para el tiempo de escasez. Egipto era el único lugar en donde se podía encontrar alimento. Esto llegó a oídos de Jacob, y éste a su vez mandó a sus hijos a Egipto para comprar alimentos para que su familia y todos los que estaban a su alrededor no murieran de hambre. Sus hermanos se presentaron ante José y se inclinaron en reverencia. José los reconoció al instante, cumpliéndose así uno de los sueños que él había mencionado a sus hermanos. Dios preparó a José no para vengarse de sus hermanos por lo que le habían hecho, sino más bien lo colocó en el trono para bendecir al pueblo de Israel. Posiblemente pasó algún pensamiento de venganza, pero José había crecido en una identidad muy fuerte en Dios, y lo único que tenía en su corazón era compasión. ¡Qué maravilla! Era solo compasión. Dice Isaías 53:6: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, mas Jehová cargó en él, o sea, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Maravilloso. El fin nuestro era la muerte. Dios no se vengó de nosotros sabiendo que lo merecíamos. Más bien, preparó a su Hijo y lo mandó a la tierra, naciendo como un niño, el cual creció y se identificó con cada uno de nosotros con un mensaje de paz, sanidad, salvación y vida eterna, mostrándonos el camino que conduce a Dios y dándonos a entender que no hay otro camino que conduzca a Dios, y ese es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo existía en el plan de Dios compasión, nada más, compasión. Y momento tras momento dio ejemplo de esa compasión cuando estuvo en la tierra. José esperó a que sus hermanos dieran muestra que estaban arrepentidos de los hechos del pasado, y por eso los acusó de espías y les dijo que trajeran a su hermano Benjamín, quedándose prisionero uno de sus hermanos. Ellos preferían morir antes de traer a su hermano menor. Tenían miedo que su padre muriera si se quedara sin su hijo menor. Después de dialogar con José, se fueron para Canaán.
pero eso sí, uno se quedó prisionero. Le contaron a su padre lo acontecido y éste no quiso dejar a su hijo Benjamín viajar con sus hermanos a Egipto. Y ya con el tiempo tuvo que acceder, ya que los alimentos se estaban acabando. Llegaron ante José, y éste se alegró de ver a su hermano menor, y más adelante se reveló ante sus hermanos diciéndoles que él era José, su hermano, y que no tuvieran miedo. Luego mandaron a llamar a su padre y a toda la familia de Israel a vivir a Egipto. Sus hermanos estaban boquiabiertos y temblando de recibir castigo por parte del gobernador José. José estaba feliz de volver a ver a su padre. Allí les dio un lugar para que se establecieran con la autorización del faraón. Dios protegió a su pueblo de la hambruna y lo bendijo por medio de José. ¿Cuál sería nuestra actuación si estuviéramos en los zapatos de José? ¿Nos llenaríamos de rencor con Dios y con todos los demás? ¿Estuviéramos compadeciéndonos de nosotros mismos de la vida que hemos llevado, queriendo descargar nuestra ira con los que nos rodean? A José no le fue tan fácil toda su juventud y es muy posible que a usted también. Usted podría decir, tengo derecho a tener rencor, odio, a emborracharme y tomar drogas. Tengo derecho a golpear a los demás porque mi vida fue arruinada por mis familiares. Creo que si buscamos culpables siempre culparemos a los demás y sobre todo a Dios. Cuando ocurre una enfermedad y alguien muere a causa de esta, la gente pregunta, ¿en dónde estaba Dios cuando murió mi tía en ese accidente? ¿O en dónde estaba Dios cuando ocurrió esa tragedia en la cual murieron miles de personas? ¿O en dónde estaba Dios cuando perdí la casa? O simplemente podíamos decir en dónde estaba Dios cuando su Hijo Jesucristo estaba en esa cruz. Les diré, Dios estaba allí en todos los acontecimientos. Pero si nos damos cuenta, somos nosotros los seres humanos los que tenemos la culpa de todo lo malo que acontece en el mundo. Nuestra actitud hacia la vida, nuestro egoísmo y avaricia, el rencor, la vanagloria y el odio que camina por las calles. Ese pensamiento que dice no me importa lo que le suceda a los demás, estando bien yo, es más que suficiente. El dinero es más importante que el bienestar de los otros. Como vemos, no somos tan buena gente y lo que se genere en eso es culpa nuestra. Cuando Cristo estaba en la cruz, los judíos que lo seguían se burlaron y los soldados romanos también. Y decían, este vino a salvarnos y no podía ni salvarse a sí mismo. Los soldados se repartieron sus ropas, hasta le dieron vinagre en lugar de agua. En el libro de Mateo capítulo 27, versos 41 al 44 dice, de la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvó a otros, decían, pero no se puede salvar a sí mismo. Y él es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creemos en él. Creo que así, que aunque bajara no iban a creer en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Solo imagínese, Dios envió a su propio Hijo para bendecirnos en salvación, ya que no había ninguna oportunidad de parte nuestra para salvarnos. El libro de Isaías 64, capítulo 64, dice en el verso 6 y 10, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En otras palabras, ninguno de nosotros tenemos la puerta abierta al cielo, ya que nosotros como seres humanos no podemos generar nada bueno, ya que el único bueno es Dios. No olvide eso, el único bueno es Dios. Podemos tener una justificación para todo,
pero no podemos justificarnos delante de Dios. José tuvo compasión de sus hermanos por la identidad que había formado Dios en él. Él comprendió que todo lo que le aconteció fue para que Dios cumpliera el plan en sus hijos. Dios quiere formar una identidad en ti, pero solo se logra si permanecemos en Cristo y confiamos en sus promesas, que son agradables y perfectas, aunque hay veces pensemos todo lo contrario. Dios tuvo compasión de nosotros y a pesar de cómo tratamos a su Hijo, Cristo murió por nosotros para darnos una identidad y un lugar de excelencia. Muchas veces no entendemos qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, pero Dios sí sabe y Él no nos ha abandonado ni está lejos. Aunque los gobiernos cambien sus políticas que son imperfectas, la política de Dios es perfecta y para siempre. El amor de Dios es para todos y no hace diferencia de personas. Así que, si no has tomado la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal, este es el momento. Su gracia es para ti. No merecemos su perdón, así como los hermanos de José, pero recibimos su perdón porque Cristo se sacrificó por nosotros y murió en la cruz y nos presentó delante de Dios como justos y sin mancha. La justicia de Dios fue sobre nosotros por medio de su gracia. Ahora ora conmigo. Señor Jesús, yo vengo a ti, te pido perdón de todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal y gracias por tu amor y tu misericordia para mi vida. Gracias porque ahora tengo un lugar a tu lado y soy una nueva persona en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si oraste de esta manera, ahora eres parte del reino celestial. Busca con todo tu corazón de aprender más de la palabra de Dios leyendo, ya que solo así te vas a enterar quién eres en Cristo Jesús y cuáles son las bendiciones que Cristo hizo que te pertenecieran. Te saludo y me alegro por tu decisión. Busca una iglesia en la cual se predique su palabra de amor y de gracia, para que crezcas abundantemente. Bendiciones de su amigo en Cristo, Fabio Cruz. Hasta la próxima.